Bully Magnets presenta. El origen del movimiento neoliberal surge en los años 30 del siglo XX. En ese entonces, el mundo cambiante e industrializado había creado un entorno social con nuevas demandas y necesidades para la población y las clases trabajadoras. Y es que con el desarrollo de la segunda revolución industrial se creó un entorno de trabajo como nunca antes se había visto, donde se generaron enormes riquezas gracias a un capitalismo prácticamente libre que no conocía límites. Los principios de la economía liberal clásica se basan en el laissez-faire, laissez-passer, lo que quiere decir dejar hacer, dejar pasar, que el mundo se dirige a sí mismo. En términos prácticos, eso quería decir que nadie se debía de meter con la libertad de los mercados, ni siquiera la fuerza del Estado, pues la lógica de competencia libre sería la fuerza que regularía todo de manera naturalmente justa. Aunque al final eso no era del todo cierto. La vieja política de dejar hacer y dejar pasar no duró demasiado, pues la decadencia del liberalismo clásico dejó ver su desgaste durante el siglo XX en la crisis de 1929 con la Gran Depresión y las cada vez más abundantes movilizaciones sociales por parte de los sindicatos obreros. También hay que agregar que el fascismo y el comunismo estaban creciendo con mucha fuerza en ese momento, y eran propuestas bastante nuevas que no se sabía hacia dónde iban y qué posibilidades podían tener. Recuerden, estamos hablando de inicios del siglo XX. Aún así, los capitalistas de ese momento tenían algo bien claro. ¡Nos da miedito el comunismo! Desde ese escenario en crisis nació la intención de reformar el liberalismo clásico y transformarlo en algo nuevo que fuera capaz de restaurar el deseo de la sociedad por el libre mercado y a la vez combatir el colectivismo en cualquiera de sus formas. Pero para entender esto, comencemos la historia desde el principio. La decadencia del liberalismo no era algo sorpresivo, pues durante las últimas décadas del siglo XIX se hacía cada vez más evidente la precariedad y desigualdad de la clase obrera, así como la injusticia social que esto generaba para sectores desprotegidos. Como evidencia, solo basta revisar la literatura de la época, como la de Émile Zola y Charles Dickens, donde la vida para la mayoría era básicamente horrible, injusta y sin ninguna clase de derechos. Maltrato infantil, violencia, crimen y miseria, los mejores ingredientes para las grandes novelas. Otro duro golpe para el liberalismo clásico fue el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. En ella se utilizaron cantidades masivas de recursos y el sacrificio de millones de vidas, en donde la mayoría de los estados se dio cuenta de que podía administrar los recursos materiales y humanos desde el gobierno, por lo que una vez acabada la guerra, ese control de la economía no iba a dar marcha atrás tan fácilmente. Y es que luego de una exigencia tan brutal como la experiencia de la guerra, hacía imposible devolver a la población bajo las mismas condiciones de subordinación que antes. Debía de existir algún tipo de intercambio o algún tipo de recompensa que cada país debía de dar en forma de beneficios sociales financiados por el Estado. Locuras que iban en contra del liberalismo clásico. Locuras, les digo. Esa nueva concepción del control gubernamental de la economía permitió la creación de nuevas leyes laborales como la restricción de horas máximas de trabajo, la prohibición de trabajo infantil, días de descanso obligatorio, así como la creación de obras y servicios públicos auspiciados por el Estado. Eran los principios de lo que ahora conocemos como socialdemocracia. La idea central de estos reclamos sociales era que la libertad económica no tenía ningún sentido si las personas no tenían garantías mínimas de subsistencia, tales como los servicios de salud, el salario mínimo, educación o bienes materiales mínimos. ¡Ash! Los pobres todo lo quieren regalado. A eso llamo una total desigualdad y una afrenta a la libre competencia. Finalmente, acabada la guerra, otro momento definitivo fue la crisis de 1929, la cual provocó desempleo e inseguridad en Estados Unidos y en los países industrializados de Europa, por lo que además del golpe económico, también apareció una conmoción ideológica en contra del capitalismo y en busca de nuevas alternativas como el nacionalismo, el comunismo o el fascismo. Solo recordemos ejemplos como Falange Española, Acción Francesa o la British Union of Fascists de Oswald Mosley. Para este punto estaba claro que el liberalismo económico clásico no podía sobrevivir y que la prioridad no era mantener ese modelo, sino tan solo garantizar la existencia de la economía de mercado. De allí que durante la década de 1930 todos los países industrializados intentaron reactivarse mediante el gasto público y la construcción de todo tipo de obras de mano del gobierno.
Esto particularmente en Estados Unidos se conoció como el New Deal, implementado por Franklin D. Roosevelt bajo la inspiración del pensamiento económico de John Maynard Keynes. En mi libro, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, planteo que el Estado puede estimular a la economía con inversión pública y así facilitar la existencia del capital privado. Esto se hace principalmente al financiar la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y todo tipo de cosas. La idea del keynesianismo es que si el gobierno invierte, se generará una reacción en cadena en todos los estratos de la economía, lo cual suena bastante bien en un contexto de depresión económica como la que se vivía en aquellos momentos, aunque, claro, era una salida sumamente criticada para quienes apoyaban el liberalismo clásico. En ese contexto es que nacerá el neoliberalismo durante una conferencia internacional que se conoce históricamente como el Coloquio de Lippmann, que fue celebrado entre el 26 y el 30 de agosto de 1938, y en el cual se buscaba establecer una nueva agenda para el liberalismo, es decir, se trataba de la defensa del mercado y del mecanismo de precios como la única manera eficiente de organizar la economía, de establecerlo como el único modelo compatible con la libertad individual, así como la única manera de crear un Estado de Derecho con leyes estables, inalterables y representativas. Se trataba entonces de un congreso que buscaba la renovación del liberalismo para hacerlo capaz de enfrentar a ese nuevo mundo donde se fortalecían cada vez más las ideologías colectivistas. El coloquio de Lippmann fue nuestra reunión de capitalistas para combatir al fantasma del comunismo. Entre los asistentes se encontraban importantes economistas y políticos como los franceses Jacques Rueff, Louis Bourdin, Raymond Aron, Ernest Marcier, los alemanes Wilhelm Röpke, Alex Rustow, también los austríacos Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, también el español José Castillejos, así como los estadounidenses Bruce Hopper y Walter Lippmann. Finalmente, también se discutió cuál sería el nombre que tendría este movimiento de renovación del liberalismo. Por un lado, el francés Jacques Rueff propuso liberalismo de izquierda, pero no les gustó porque sonaba demasiado comunista. Luego, Louis Bourdin sugirió individualismo, pero no quedaba porque la verdad sonaba bastante siniestro. Por su parte, Rougé prefería el nombre de liberalismo positivo, pero seguramente no quedó porque eso suena más bien a grupo de autoayuda. Finalmente, la propuesta del alemán Alexander Rustow fue la de neoliberalismo, que era una palabra que dejaba claro que no se trataba del liberalismo clásico, sino que era liberalismo nuevo, con un giro etimológico en el nombre que sonaba clásico y además bastante cool. Me gusta ese nombre, tiene neopunch y nos da la oportunidad de dar un rápido neoaviso antes de continuar con esta neohistoria. Así es, porque queremos agradecer a todos nuestros Patreons que nos permiten hacer estos contenidos semana a semana. Tú también puedes pertenecer a esta selecta comunidad con tan solo $1 al mes. Si no puedes apoyar de esta manera, no te preocupes, déjanos tu like y tu suscripción. Eso nos permite seguir creciendo y llegar a más personas. Ahora sí, amigos, continuemos. Para el final de las reuniones había dos visiones sobre cómo se debía de implementar este nuevo liberalismo. Por un lado estaba la versión americana de Lippmann basada en Keynes, y por otro lado la versión austriaca de Hayek y Mises. La primera era moderada y pensada con la intervención del gasto social del Estado como impulsor de la economía, mientras que la versión austriaca era menos tolerante con esa idea. Sin embargo, ante el ambiente de crisis económica, la versión americana se impuso. Luego del coloquio, la idea era repetir reuniones anualmente bajo un consejo de liberalistas que decidieran constantemente qué rumbo tomar. Sin embargo, esto se suspendió en 1939, pues estalló la Segunda Guerra Mundial. ¡Segunda Guerra Forever! Sí, bueno, eso es anticlimático, pero bueno, aún así el modelo keynesiano de Lippmann continuó solo en Estados Unidos, y una vez acabada la guerra, ese modelo sería aplicado en los países occidentales industrializados. Pero para explicarlo con más detalles, tenemos aquí al mismísimo Walter Lippmann. Así es, mis ideas eran muy contrarias a las del liberalismo clásico. Yo creía que la libertad económica no era algo espontáneo, sino el producto de un orden legal que presupone la existencia del Estado.
Los mercados son entonces un hecho histórico, algo que se produce y no algo natural que ocurre porque sí, y para que existan dependen de leyes, normas, instituciones, derechos de propiedad, patentes, contratos, legislaciones y muchas otras cosas legales que no existen naturalmente y que tiene que garantizar el Estado. Vaya, eso suena bastante denso. Además que más que económico, parece un plan político, con todo esto del Estado, las leyes y las reglas. Esa es una de las grandes novedades del nuevo plan liberal, pues está pensado en que el orden de la sociedad no es algo definitivo. El orden es algo constantemente cambiante que la propia inercia de la sociedad tiende a destruir. De allí la necesidad de que exista un marco de leyes claro, pero flexible, firme, pero que no intervenga en la libertad de las personas. Lo que dice Lippmann puede sonar bastante cotidiano si lo ponemos al día de hoy, pero para inicios del siglo XX era algo bastante revolucionario. Los liberales buscaban leyes para los mercados, pero no se trataba de leyes firmes y rigurosas como las del fascismo, ni de instrucciones de cómo vivir la vida como en el comunismo. Era más bien la creación de un marco legal flexible que permitiera la libre competencia de cualquiera. Buscábamos que todo fuera tan legalmente moldeable que los mercados siempre pudieran actuar en la zona gris. ¿La zona gris? Sí, ya sabes, la zona gris de las leyes, huecos legales que siempre van a existir y que permiten que pasen cosas moralmente cuestionables pero redituables. La zona gris. Los nuevos liberales creemos que lo que hoy es correcto, mañana ya no lo será, y lo mismo al revés, de allí la necesidad de las leyes que marquen la pauta de hasta dónde debe llegar la libertad. La idea de crear un Estado neoliberal es que éste pueda enunciar principios, pero no pueda dar órdenes, pues el Estado tiene que generar las condiciones para la existencia y el buen funcionamiento de los mercados, pero no mandar sobre ellos. Vamos, los liberales no tratan de eliminar al Estado, sino reorientarlo para que funcione legalmente a favor de los mercados. Y bueno, en su momento el plan parecía una buena idea, pero esa forma de Estado neoliberal finalmente alcanzó sus límites a mediados de los años 70 y 80, aunque eso ya es historia para otro video. Por el momento solo nos queda entender que en aquella época no se sabía exactamente qué iba a pasar con el comunismo y el fascismo, y este nuevo modelo liberal era la apuesta del mundo industrializado occidental para defender su visión del mundo y del poder. Así que ahí lo tienen, amigos, la historia del origen del neoliberalismo. Si quieren saber más sobre este concepto en la actualidad, les recomiendo este otro video. Les dejo el link al final y también en la descripción. Ahora sí, amigos, yo soy Reinhardt y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie sobre el neoliberalismo. ¡Adiós! Aún tenemos muchas más historias que contar. Quédate en este video hasta el final y te recomendaremos más cosas que seguro te interesarán. También aprovecha y suscríbete a nuestro canal y redes sociales. Tenemos novedades todo el tiempo. Finalmente, si quieres profundizar en el tema, tenemos algo de bibliografía para expandir la información. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.